que estás en los cielos, agradecemos tu misericordia, tu bondad para con nosotros, Señor, porque tú no nos tratas como nosotros merecemos. Gracias, Señor, porque tú has sido para nosotros refugio de generación en generación y has puesto en nosotros, Señor, tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho hijos tuyos. En esta hora te pedimos, Señor, que tú edifiques a tu iglesia como tú lo has hecho cada domingo por todo este año. Te pedimos, Señor, que tú, una vez más, seas escuchado, Señor, en tu iglesia y que el hombre, Señor, mengüe. Padre, te pedimos que, aún exponiendo tu palabra, Señor, nuestras vidas sean edificadas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuál es la bendición de Dios en realidad? Esa es la pregunta que vamos a responder en esta noche. En una época donde todos queremos ser bendecidos. Tradicionalmente, la mayoría de las personas, y aún de los cristianos, asocian las bendiciones a cosas materiales, las asocian a cosas que pueden producir bienestar, comodidad. También la asocian a la felicidad, al agrado y al gusto. Todo esto expresa un estado de satisfacción personal que en la mayoría de las veces se le puede notar a las personas. Así, cuando a alguien, por ejemplo, le nace un hijo, uno puede notar que está alegre y esa persona se siente bendecida. Quien compra un vehículo, por ejemplo, también se siente bendecido. Quien compra una casa también se siente bendecido. De modo que cualquier adquisición de aquello que nos hace sentir bien, lo asociamos a una bendición de Dios. Sin embargo, todo esto es muy relativo, porque tendemos a evaluar una bendición por el resultado inmediato, no tanto por la causa o razón por la que adquirimos dichos bienes. Asumimos que lo hemos recibido de parte de Dios y por tanto es una bendición. Otro aspecto relativo de evaluar una bendición por el resultado inmediato es la incertidumbre de qué se volverá para nosotros en el futuro algún bien que nosotros adquiramos. Así, por ejemplo, lo que puede ser una bendición en el día de hoy se puede convertir en una maldición, y no solamente para nosotros mismos, sino también para aquellos que nos rodean. En ocasiones oramos para que el Señor nos conceda un cambio de trabajo, pero resulta que el nuevo trabajo nos exige más y nos limita muchas veces a la asistencia a la iglesia. Otras veces oramos para que el Señor nos conceda la compra de un vehículo, pero resulta que tal vez nos enfocamos más en el cuidado y mantenimiento del vehículo que en las responsabilidades de la casa. Así las situaciones son variadas y muy diversas, por lo que evaluar a ciencia cierta una bendición solo por el resultado inmediato plantea dificultades objetivas que tal vez no se puedan mantener en el tiempo. Entonces cabe la pregunta, ¿cómo saber que lo que tenemos o vamos a adquirir ha sido o será una bendición de Jehová? Es precisamente el objetivo, hermanos, de este sermón, poder, mediante una regla segura, la palabra de Dios, identificar si nuestras posesiones, conocimientos y acciones se corresponden con una bendición de Jehová, que por demás ha de hacernos bien en todo el curso de nuestra vida y al mismo tiempo responder la pregunta título del mensaje: ¿cuál es la bendición de Dios en realidad? Vayamos a Proverbios capítulo 10, verso 22. Y para situarnos en todo el contexto que lo vamos a estar utilizando en el curso del mensaje, vamos a leer, tenemos que leer necesariamente desde el verso 1 hasta el verso 22. Y le voy a pedir que no la cierren porque en realidad para poder hablar de Proverbios hay que estar bien atento a lo que dice cada versículo, para no perdernos en el sentido. Dice Proverbios capítulo 10, verso 1, el hijo sabio alegra al padre,
pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en el tiempo de la siega es hijo de vergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El que guiña el ojo acarrea tristeza, y el necio de labios será castigado. Manantial de vida es la boca del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. En los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. Los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada, y el desmayo de los pobres es su pobreza. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. Camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Y aquí nuestro texto base. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Antes de pasar a desarrollar, hay un punto que debo de indicar, y es que cuando en las Escrituras se habla de Jehová, se refieren específicamente a Dios como creador del cielo y de la tierra, como gobernador. Y en el Antiguo Testamento, cuando los autores se refieren a Jehová, lo hacen también para identificar a qué Dios se está refiriendo. De modo que la bendición de Jehová que dice aquí, no nos cabe ninguna duda a quién se refiere. Se refiere al Dios creador del cielo y de la tierra, el que se ha revelado en su palabra, al cual servimos, y a aquel que es el Padre de misericordia y verdad. De modo pues, para responder nuestra pregunta, debemos tratar en primer lugar con el objeto de nuestro texto, que es la bendición de Jehová. Sin embargo, aquí tenemos una dificultad por el hecho de que no podemos tratar por separado la primera parte del texto. Por ejemplo, la bendición de Jehová, puesto que la misma tiene dos adjetivos que la califican, que enriquece y que no añade tristeza con ella. De manera que no se está tratando con cualquier tipo de dádiva o cualquier tipo de recibimiento de parte de alguna persona. Sus adjetivos funcionan como un complemento directo y la reivindican, la bendición de Jehová, como un acontecimiento o una dádiva muy particular y singular, lo cual asimismo la diferencia de cualquier otra dádiva que la pudiéramos identificar como una bendición. Aún así, y por una cuestión de claridad, tenemos que indicar qué significa o a qué se refiere la bendición de Jehová, aun sea en su contexto completo. El contexto anterior a nuestro texto, lo que acabamos de leer, si lo pueden revisar de alguna manera para ir comprendiendo el texto, nos revela de qué se trata la bendición de Jehová. Los textos anteriores describen un estado de la mente para la toma de decisiones, la conducta y el dominio propio. El verso 22, a saber, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, es la conclusión de muchos escenarios en que la falta de juicio trae como consecuencia tristeza, muerte, violencia, hambre, miseria y sufrimiento.
De manera pues que sin lugar a equivocarnos, podemos decir que la bendición de Jehová tiene que ver más con la renovación de nuestro entendimiento que con el resultado que trae el buen juicio en la toma de decisiones. Así pues, la bendición de Jehová nos sitúa en la aprobación de parte de Dios en las decisiones que tenemos que tomar a lo diario de nuestra vida. Es decir, qué tan apegado a las Escrituras estoy siendo al momento de tomar decisiones. ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Cuáles son las razones bíblicas que considero para adquirir o deshacerme de algún bien? Sin duda, hermanos, que un buen juicio y una mente madura y clara respecto a la transitoriedad de esta vida, la vanidad de las cosas materiales y la vida eterna que nos aguarda, nos permitirán no solo tomar buenas decisiones, sino también hacer un uso correcto y realista de nuestros bienes y posesiones. Por otro lado, la bendición de Jehová también tiene que ver con el propósito de Dios para con cada hombre en particular. Dios es un Dios personal y a cada cual trata y comprende de manera diferente, aunque con la misma regla moral para todos. Tanto las Escrituras como nuestra experiencia nos muestran que no todos adquieren una comprensión y contentamiento de la voluntad de Dios en la misma proporción y trascendencia. Así pues, la bendición de Jehová para mí es muy probable que no sea igual para ti, pero tanto a ti como a mí, el Señor nos ha de capacitar para que podamos comprender su voluntad en función de nuestra vida. Ahora bien, ¿significa esto que la bendición de Jehová siempre nos será de nuestro agrado en principio? ¿Siempre nos va a gustar porque viene de parte de Dios? En ninguna manera. Situémonos por un momento en el objetivo de la bendición de Dios, a saber, hacer que el hombre tome decisiones que Dios aprueba. O dicho de otra forma, que Dios apruebe cada decisión que nosotros tomemos. Y la pregunta resulta, ¿será tan fácil tal cosa? ¿Se nos hace fácil a nosotros tomar decisiones de las cuales nosotros estemos seguros que el Señor la aprueba? Los que tenemos hijos pequeños sabemos lo difícil que es hacer que los niños hagan alguna instrucción que nosotros queremos. De hecho, toma mucho tiempo y esfuerzo conseguirlo. Pero además, para poder lograrlo, tenemos que auxiliarnos de herramientas que traten de colocar al niño en la perspectiva correcta entre padre e hijo. Es decir, que nosotros como padres somos la autoridad y que ellos como niños se deben a nuestra autoridad. Si bien algunas veces se puede conseguir con mucha facilidad, con una simple conversación, también es cierto que la mayoría de los casos se consigue con la vara de la corrección. Así que usamos la vara como un recurso forzoso para que el niño pueda comprender y situarse en la perspectiva correcta en que la relación padre-hijo ha de funcionar. De igual manera, Dios utiliza la corrección, la aflicción, las desigualdades y aún los pecados de otros como herramientas forzosas para hacernos comprender su voluntad, su aprobación, su agrado, de modo que nuestra perspectiva de la vida se corresponda con su carácter y plan redentor. Y esta idea, hermanos, sobre la bendición que viene de Dios y que nosotros en principio no la podemos ver muy clara si nos beneficia o no, está ampliamente enseñada en las Escrituras. Por ejemplo, vayamos a Hebreos capítulo 12, verso 11. Hebreos capítulo 12, verso 11 nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. También esta idea la vemos en Job 42, 1 al 6. Claro, en todo el libro de Job podemos ver esta idea plasmada, pero de manera específica quiero resaltar un aspecto particular de este texto. Job 42, 1 al 6 dice: y respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
¿Quién es el que oscurece el consejo sin ciencia? Por tanto, yo denunciaba lo que no entendía, cosas que me eran ocultas y que no las sabía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en el polvo y en la tierra. Y algo que llama la atención acerca de Job es que al iniciar el libro de Job, Job es descrito como un hombre justo. Sin embargo, toda esta calamidad pareciera aparecer en su vida como una maldición de parte de Dios. Sin embargo, y ese es el punto que quiero traer a colación, sin embargo, el hecho de que nosotros gocemos de una buena salud espiritual, asistamos fielmente a los cultos, cumplamos con nuestras responsabilidades, hay algo que el Señor siempre tendrá que enseñarnos. Y tal vez lo que nosotros podamos ver de las personas en lo externo no es lo que Dios quiere para con esa persona. La declaración de Job es trascendental. Él mismo, al que se le califica como justo, reconoce que el conocimiento de Dios de él era de oído. Y es la voluntad de Dios que nosotros, como vamos a vivir en el cielo, nosotros no solamente escuchemos de Dios, sino que los podamos ver con nuestros ojos, lo podamos palpar, porque vamos a estar en compañía de Él para siempre. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Y esa es, hermanos, conocer a Dios, de manera que nosotros podamos imitar lo que Él ha dejado en su palabra para nosotros, su revelación. Esa es la verdadera bendición de parte de Dios. También vemos esta idea reflejada en Génesis capítulo 45, verso 1 al 8. No lo voy a leer porque es un poco largo, pero sí habla acerca de la historia de José, de cómo los hermanos lo vendieron y cómo esto vino a resultar para bendición, no solamente de sus hermanos, sino también de otras muchas personas. Dice José en el verso 8, como pueden ver, no fueron ustedes los que me enviaron acá, sino que fue Dios quien me trajo. Él me ha convertido en amo y señor de todo Egipto y en consejero del rey. Esta aflicción que le vino a José, que en principio, a ciencia cierta, no se podía ver la mano de Dios obrar. Sin embargo, Dios tenía un plan de manera personal para con José, que se dio a revelar cuando llegó el momento preciso. Y fue de testimonio, no solamente para la familia de José, sino también para toda aquella generación. También el Salmo 73 nos presenta un cuadro muy parecido al día de hoy. Dice Asaf, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pasos. Por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y eso nos plantea, hermanos, una desigualdad que nosotros mismos nos preguntamos, como se preguntaba Asaf, ¿para qué te sirvo entonces? Sin embargo, Dios le revela a Asaf el propósito de él para con su vida. Dios les revela cuál es el propósito de los malos y cuál es la esperanza de él de manera particular. Así que Dios a nosotros nos va a tratar de manera particular para hacer cumplir su voluntad de nosotros y darnos su bendición de manera particular. Pablo también expresa en Romanos capítulo 8, versículo 28, que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados. Y esta expresión obviamente que incluye todas las cosas que a nosotros nos parezcan malas o buenas. Así pues, hermanos, alinear nuestra mente con la mente de Dios no solo es una tarea de sumisión a su autoridad, también es una tarea para el beneficio de nuestras vidas. De modo que la bendición de Jehová para nosotros es comunicar y capacitar a nuestra mente respecto de su carácter y voluntad, para que nuestra experiencia en esta tierra no sea para quedarnos, sino para salir. El enfoque tradicional y por demás alejado de las Escrituras respecto de la bendición de Dios sitúa al hombre en una vida desconectada de la misión o plan redentor del Señor Jesucristo. Desnaturaliza la muerte de Jesucristo y hace que el hombre viva para el disfrute de los bienes que Dios en su gracia le concede a modo de misericordia, para satisfacer las aspiraciones personales que el mismo Dios ha puesto en el corazón del hombre. Y lo voy a repetir en retrospectiva. Dios ha puesto en nosotros una idea de progreso. Dios ha puesto en nosotros una idea de emprendimiento, de aspiraciones. Pero el hecho de que nosotros tengamos aspiraciones en esta tierra no quiere decir que nosotros vamos a vivir en esta tierra disfrutando solo y exclusivamente de los bienes que en su gracia Dios ha puesto en nuestras manos. Ese no es el plan de Dios para nosotros. El plan de Dios para nosotros es renovar nuestra mente para vivir eternamente en los cielos. No sirve de nada tener bienes y riquezas, porque en definitiva, ¿de qué nos van a servir? Piense, por ejemplo, en qué edifica tener mansiones, yates, carros de lujo. ¿En qué edifica la vida del hombre? ¿En qué le añade a la vida del hombre? Absolutamente nada. El hombre fue creado con un propósito: glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero de alguna manera este propósito se ha quedado en la tierra. La cotidianidad nos muestra un auge en alcanzar objetivos, emprender, adquirir cosas. Y obviamente que todas estas cosas no tienen nada que ver con pecado ni constituye alejarse de Dios. Pero sí, con más frecuencia podemos ver que perseguir ciertos objetivos ha ido cambiando la visión y la misión del creyente. Perseguir algunos objetivos en esta tierra ha cambiado la visión y la misión del creyente. Cada vez más podemos ver conductas y toma de decisiones irreflexivas. No se percibe un autoexamen crítico como lo podemos hacer con los demás respecto de los planes y negocios que se quieren realizar. Somos muy propensos a criticar y a ser muy críticos con los demás y darle mucha idea, buscando la santidad en el otro. Pero cuando nos toca a nosotros tomar una decisión, somos muy ligeros en tomarlas. Ha habido una proliferación de un evangelio de farándula que promueve una competencia de logros personales más que una vida de integridad y misión evangélica en esta tierra. En este escenario, la bendición de Jehová para la vida del hombre se ve diluida en una suerte de sinsentidos, donde el evangelio ha sido reducido a una vida terrenal de beneficios materiales. Hermanos, es y ha sido siempre la voluntad de Dios que el hombre disfrute de Él sola y exclusivamente. Los bienes materiales el Señor nos concede de manera graciosa, de manera misericordiosa, para hacernos el trajín de la vida en esta tierra un poco más cómodo. Pero no significa que sea el fin en sí mismo. Pero lamentablemente nosotros hemos hecho de los bienes que el Señor nos da a administrar nuestro fin último. En segundo lugar, y es la primera cualidad de la bendición de Jehová, es que la bendición de Jehová, dice el salmista, el proverbista, que enriquece. La bendición de Jehová
enriquece. La aprobación de Dios en lo que hacemos produce riquezas. Esto parece ser obvio, pero hay una dificultad aquí, y es nuestra comprensión acerca de las riquezas. Y es que parece que existe una fórmula matemática donde debe de cuadrar. Si no cuadra, no funciona. Bendiciones es igual a riquezas materiales, es igual a felicidad. Eso se ha construido a lo largo de los años y es lo que le llaman en Estados Unidos el sueño americano. Sin embargo, el contexto de nuestro pasaje nos presenta un tipo de riqueza que es la que en realidad nos hace felices, la que nos llena, la que nos satisface. Es un tipo de riqueza intangible que solo podemos adquirirla a través de una mente renovada. Si ustedes pueden ver, hermanos, el contexto de nuestro pasaje, vamos a ir detallando algunas de las riquezas intangibles que nosotros podemos ver allí. Y van a notar algo interesante. Salomón no menciona riquezas materiales. Sin embargo, aquí debo hacer un equilibrio, porque hay personas que no conocen a Dios, que no tienen una mente renovada, que también pueden alcanzar ciertas riquezas intangibles. Si volvemos a leer nuestro contexto, vamos a observar que Salomón hace énfasis en las riquezas intangibles en forma de consejos sabios. No hay riquezas materiales. Una riqueza intangible es aquella que no es física, pero es verdadera, que tiene valor y que se puede poseer. Una riqueza tangible es aquella que es material, palpable, que tiene precio, y solo unos pocos pueden acceder. Llama la atención que Salomón, con una singular calificación, dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Y esto pone de relieve el valor de la riqueza que produce la bendición de Jehová. Dicha riqueza carece de precio porque tiene valor. Nosotros podemos contabilizar cualquier tipo de riqueza, pero la riqueza a la que hace referencia Salomón tiene valor. El valor no se puede medir o cuantificar. Esta riqueza es inmesurable, no se puede medir. Esta riqueza tiene algo también en particular, y es que cualquier persona lo puede poseer. Las riquezas materiales solamente unas pocas personas pueden tenerlas. El proverbista nos habla de riquezas como, y si van conmigo en el contexto del texto, sería mucho mejor para situarnos perfectamente en lo que quiero transmitir. La alegría que da el hijo sabio al padre. La virtud de la justicia. El cuidado de Dios para con nosotros. El buen juicio. El ser recordados por nuestras obras. El amor aplicado. La sabiduría de palabras. La miseria del rico. Nada de esto tiene que ver con riquezas materiales. Tiene que ver con aquella riqueza intangible que produce hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cómo nosotros pudiéramos cuantificar estas riquezas? ¿Cómo yo puedo cuantificar la alegría que yo espero que mis hijos me den por ser sabios? ¿Cómo yo la puedo cuantificar? ¿Cómo yo puedo cuantificar que cuando yo muera mis obras sigan latentes? Que mis hijos tengan ese buen testimonio de mí. ¿Cómo yo puedo cuantificar esa riqueza? ¿Cómo yo puedo cuantificar el buen juicio en la toma de decisiones? Hermano, es una gracia solamente de Dios poder gozar de esas riquezas intangibles que tienen que ver con la relación de Dios para con nosotros,
para nosotros poder reflejar su carácter en esta tierra. No tiene nada que ver con riquezas materiales. ¿Cómo se compara una riqueza material con esto? ¿Cómo se compara que mi hijo, que yo le pueda proveer a mi hijo un carro deportivo cuando es adicto a las drogas? Cuando es desobediente, cuando toma malas decisiones que lo llevan a cometer errores y problemas. ¿Cómo yo lo puedo cuantificar? Por otro lado, las riquezas que produce la bendición de Jehová están relacionadas con una vida libre de cadenas sociales, de prejuicios, libre de limitaciones materiales, libre de una conciencia culpable. Estas riquezas nos hacen estar en paz con Dios. Y aún así, gozar de estas riquezas intangibles, de seguro que producirán riquezas materiales. Y la van a producir como un resultado colateral. El resultado colateral es aquel que no se persigue, sino que sucede como consecuencia de mi accionar. De manera natural, nosotros vamos a vivir en la sociedad, o podemos vivir en la sociedad, libre de cualquier prejuicio, de cualquier capricho, de cualquier limitación. Tenemos la bendición de Dios. No tenemos la carga de la preocupación, porque tenemos una riqueza que, según el contexto de nuestro texto, es el cuidado de Dios para con nosotros. Eso no tiene precio y eso no depende de nosotros. Pero nosotros somos ricos y podemos tener y disfrutar de la riqueza de que Dios cuida de nosotros. Es una gran bendición. Nosotros no tenemos que tener grandes bienes. No lo necesitamos, incluso no lo necesitamos. El último aspecto que califica la bendición de Jehová es pienso que tiene un tanto de relevancia. Dice que no añade tristeza con ella. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Esta es una cualidad de la bendición de Jehová que califica no a la bendición misma, sino a la riqueza que produce dicha bendición. Así, la ausencia de tristeza en esas riquezas intangibles antes indicadas pone de relieve su disfrute, es decir, el estado emocional con que se disfrutan las bendiciones de Jehová. Y no es que Dios no pueda enviar tristeza a la vida del hombre. Lo que aquí se resalta es la aprobación de Dios para el disfrute de su bendición. El adjetivo tristeza califica el adjetivo que a su vez califica la bendición de Jehová. Es decir, lo que viene sin tristeza añadida es la riqueza intangible que produce la bendición de Jehová. Y esto obviamente tiene perfecto sentido por lo que hemos venido diciendo. De manera que la bendición de Jehová no está atada a un bienestar inmediato, pero tampoco limita a Dios para obrar como a Él le plazca. Yo sé que tiene alguna dificultad para comprender y les confieso que incluso para plasmar la idea me fue muy difícil. Pero más adelante vamos a tratar cómo ver cómo lo podemos entender mejor. Ahora bien, si volvemos al punto anterior y nos hacemos algunas preguntas, los que han ido conmigo mirando el contexto se van a dar cuenta y van a poder captar más rápidamente la idea. La alegría que da el hijo sabio a su padre. Pregunto, ¿trae consigo tristeza?
no puede traer tristeza. La alegría que da el hijo sabio al padre no tiene tristeza. En sí mismo es una declaración afirmativa de parte de Dios. Esto produce un bienestar pleno para el padre. El cuidado de Dios para con nosotros, pregunto, ¿trae algún tipo de tristeza para con nosotros? O más bien una seguridad de que Dios no nos va a desamparar. El ser recordados por nuestras obras, ¿trae consigo alguna tristeza? Recuerden que las riquezas están relacionadas con la bendición de Dios, con esa transmisión del carácter de Dios para la toma de decisiones. El ser recordado por nuestras obras trae consigo un testimonio motivador para nuestros hijos. Todas estas riquezas que produce la bendición de Jehová vienen en sí mismas completas, perfectas, ausentes de la tristeza que muy cierto producen los bienes materiales y una vida sin propósito en el Señor. Y tal vez, si en este momento, digo tal vez, hay alguna confusión respecto al tema de la bendición, es porque con frecuencia nosotros asociamos la bendición de parte de Dios con bienes materiales o con cosas que nos agradan. Nunca la asociamos con esa revelación personal que el Señor hace a nuestras vidas, que transforma nuestra vida y que da como resultado una vida abundante de gozo en plenitud. Aún así, trataré de explicarlo de otra forma. Esta cualidad de la bendición de Jehová se puede aplicar también en retrospectiva. Es decir, la falta de juicio en la toma de decisiones, producto de una mente no renovada por Dios, conduce al fracaso y en consecuencia la tristeza está asegurada. Pensemos por un momento en algunas situaciones de la vida, por ejemplo, el nacimiento de un hijo. Sin duda que es un acontecimiento que cambia la vida de las personas. El hombre que le nace un hijo, le cambia la vida. Ese acontecimiento le cambia la vida a uno. Alejandro va a pasar por ahí, el esposo de Daliana. Él va a saber lo que significa escuchar el grito de un hijo por primera vez. Pero piensen, hermanos, ¿qué sucede si ese hijo nace fuera del matrimonio? Nosotros sabemos que es una bendición tener un hijo. Las Escrituras lo dicen. Pero si ese hijo nace fuera del matrimonio, sin temor a equivocarme, yo puedo asegurar que esa familia nunca verá la paz. Nunca verá la paz. ¿Ven cómo la falta de juicio afecta nuestras decisiones y trae fracaso y tristeza? Piense también, por ejemplo, en la adquisición de una casa. Sería muy gratificante dejar de pagar renta. Es muy bueno uno sentir esa seguridad que provee un techo propio. Pero piense que los recursos para adquirir la casa fue resultado de un negocio o la procedencia de un dinero que no estaba muy claro. Imagine usted la situación en que se pudiera convertir esa supuesta bendición.
por la falta de juicio, por la falta de propósito. Imagine también el mal comportamiento de un trabajo, el mal testimonio de puntualidad, profesionalismo, pereza. ¿Qué consecuencia podría tener? Sí, estamos orando por el cambio de trabajo, muy bien. Y hermanos, muchas veces, y el Señor es bueno para con nosotros, muchas veces nosotros tenemos aspiraciones que no estamos a la altura. Y eso sin duda que trae más ruina que bendición, o más bien bienestar. Porque al final tú vas a cosechar un testimonio en un área de trabajo donde te van a tener que calificar. Y lo que vas a conseguir es descrédito. Entonces nosotros tenemos muchas veces que actuar con buen juicio, dirigidos por Dios, no por nuestros deseos, no por nuestras aspiraciones muchas veces platónicas. Tenemos que ser realistas con nosotros mismos, no tanto con los demás, con nosotros mismos. De modo pues que, llegando a nuestra conclusión, podemos afirmar que la bendición de Jehová, es decir, su aprobación, su voluntad, su guía, es lo que todo hombre necesita. El Señor está en los cielos, nosotros en la tierra. Su voluntad se hace en los cielos y en la tierra. Y aún así, algunos, conociendo la verdad, reniegan de disfrutarla. Otros, ignorando y desechándola, son víctimas de sus propios consejos y opiniones y entran en un círculo vicioso de errores y fracasos que los sumen en la miseria, la fatalidad y en todo el transcurso de su vida. Y tanto para los que conocen al Señor, para la iglesia, como para aquellos que no conocen al Señor, esta es una buena oportunidad para reflexionar, evaluar cuáles han sido nuestras motivaciones en la toma de decisiones que hemos hecho en todo este año. Es una oportunidad para evaluar nuestra conducta. Es una oportunidad para replantear nuestros objetivos en la vida, para hacer un alto y cambiar de dirección. Las Escrituras enseñan sobre un Dios, el nuestro, que dirige, sostiene, gobierna y sustenta todas las criaturas y cosas. Y ese Dios, hermano, nuestro Dios, tiene poder aún para revertir las consecuencias del pecado. Dicen las Escrituras que el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Y digo que es una oportunidad porque ¿quién de nosotros no ha cometido errores? ¿Quién de nosotros no ha tomado malas decisiones? Pero eso no debe de condenar al fracaso. Todavía hay una oportunidad para uno poder arrepentirse y cambiar de dirección. Es muy cierto que las consecuencias de algunos pecados parecen seguir un orden sin desviaciones. Funcionan como una fórmula matemática. Sin embargo, Dios es aquel que puede obrar con los medios, sin los medios, por encima de ellos y aún en contra de ellos. El hecho de que yo cometa un pecado y yo sepa cuál es su consecuencia, no debe de frisarme. El Señor es el que controla todas las cosas. Si Él puede revertir las consecuencias de ese pecado, de ese error. Muchas veces no es tanto un pecado propiamente dicho, un error. El Señor tiene poder para cambiar la realidad de las consecuencias del pecado. Y digo esto, hermanos, porque algunos tienen la idea de que Dios ha dejado la paga del pecado como una consecuencia secundaria, como una consecuencia de la misma acción pecaminosa. Y eso no lo enseñan las Escrituras. Las Escrituras enseñan que Dios interviene de manera casual para castigar y pagar por el pecado.
de manera personal y directa, el Señor se encarga de pagar a cada uno el pecado. El castigo del pecado no es una consecuencia directa del pecado mismo, sino que Dios se encarga de hacer justicia Él mismo por su mano. Dice Romanos capítulo 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. El Señor interviene y hace cumplir su ley, su justicia y su castigo de manera directa en su creación. Y si es así, nosotros podemos ir a Dios en arrepentimiento, con fe, confiando de que así como el Señor interviene para castigar, interviene para perdonar. Vamos a orar. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Señor, por renovar nuestras mentes para que gocemos de ti para siempre, Señor, no solamente en esta tierra. Te pedimos, Señor, que tu bendición sea para nosotros una realidad cada día, que nosotros cada día podamos ser más y más renovados a la estatura de Cristo. Nosotros, Señor, queremos morar contigo eternamente y te pedimos que nada en esta tierra nos ate, Señor, que tú cada día nos quite ese apego que tenemos a esta tierra. Ayúdanos, Señor, a vislumbrar aquellas moradas que tú has puesto para nosotros en los cielos. Querer desearla cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de libertad a la cual tú nos has llamado. No de cadenas a este mundo. Ten misericordia de nosotros, bendícenos, Señor, y te pedimos que al llegar a nuestros hogares, tú nos des una noche placentera, nos cuide, nos guarde, Señor, y que podamos despertar, Señor, mirándote a ti para depender de ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.